Muy bien, queridos hermanos, os recuerdo que estamos examinando el capítulo 15 de Lucas, donde, entre otras parábolas, se encuentra la conocida parábola del hijo pródigo. En el primer vídeo de la semana pasada habíamos visto a este hijo con el epígrafe uno como todos. Y destacábamos de que todos se han alejado de Dios de la misma manera que este hijo se alejó de su padre, que aquí en la parábola representa a Dios. Por lo tanto, veíamos uno como todos. En este segundo vídeo vamos a reducir un poco el número. Y en segundo lugar vamos a ver a este hijo como uno como pocos. No como todos, sino como pocos. Mirad lo que dice los versículos 17 al 21 de nuestro capítulo 15 de Lucas. Dice que este joven, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué haré ante esta situación? ¿Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros? Y sigue diciendo el texto: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Uno como pocos. Uno como pocos. Porque si bien son muchos los que se alejan de Dios, no son demasiados los que vuelven a Dios. Y en el caso de los hijos ocurre más o menos lo mismo. Muchos son los que se van de la casa del Padre, pero no todos vuelven. No todos vuelven. Más bien vuelven pocos. Mira cómo lo dice el Señor Jesucristo en otra porción. Leo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice el Señor Jesucristo aquí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y añade: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, muy pocos, son los que la hallan. Por lo tanto, en el caso de este hijo pródigo, podemos titularlo como uno como pocos. Como uno como pocos. Este hijo, a pesar que reconoce que vivir de esta manera no es vivir, pues está dispuesto a dar el paso. Dice el versículo 17 de nuestra porción, Lucas 15, que volviendo en sí. ¿Sabéis qué quiere decir Lucas aquí cuando narra? Bueno, no es Lucas. Lucas lo recoge. La que lo narra es el Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando emplea este término, volviendo en sí? Pues que hasta este momento en su alejamiento había estado fuera de sí. Había estado totalmente fuera de sí.
volviendo en sí. Reaccionó, se dio cuenta que aquel camino no le llevaba a ningún buen final. Volviendo en sí dijo, me levantaré, versículo 18, me levantaré. No sabemos si literalmente entonces estaba postrado y se incorporó, pero la idea es que él estaba hundido. Y ahora toma la decisión de levantarse, de dejar aquella vida. Me levantaré y ¿qué haré? ¿Me quedaré de pie inmóvil? No, hombre, no. Dice a continuación, me levantaré e iré a mi padre. E iré a mi padre. Volveré a mi padre, del que no me tenía que haber ido. Volveré a mi padre. Y es que hasta entonces él había ido a sus amistades. Claro, con dinero en aquella provincia apartada no le faltaban amigos y amigas, como luego declararía el hijo mayor. Y mientras tienes dinero, todo el mundo se arrima a ti. Y esto, y no quiero entrar tampoco en críticas abiertas dando nombres y apellidos, pero esto sabéis que pasa en muchos de los jugadores de nuestro mundo. Mientras tienen dinero, están rodeados de amigos y de amigas, de compañeros, de gente que le ha prometido que serán fieles, pero cuando por alguna desgracia les falta el dinero, si te he visto no me acuerdo, se dan media vuelta. Hasta entonces había ido a las amistades, pero ahora le habían fallado las amistades. Y declara, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué sabio es el Señor. Porque claro, en el sentido humano, paterno-filial, este joven solamente había pecado contra el Padre. Pero el Señor Jesucristo añade un detalle, no menos importante. He pecado contra el cielo y contra ti. Y es que, queridos hermanos y queridos amigos, el pecado en primer lugar se comete contra Dios. Aunque directamente lo hayamos cometido contra personas, indirectamente, el primer ofendido es Dios. Hay un ejemplo entre los muchos a los que podríamos acudir en el Antiguo Testamento que tiene que ver con José, el hijo de Jacob, cuando está en casa de Potifar, aquella primera autoridad del reino de Faraón. Y aquel hombre lo hace prácticamente como su hombre de confianza y lo deja en su casa y no se cuida de reservarle nada porque conoce de su fidelidad. Pero claro, la mujer de Potifar dice ahí Génesis 39 que se encaprichó de él y que un día, bueno, esto lo hacía muchas veces, y al final un día pues ya se sacó la careta y le dijo, duerme conmigo. Duerme conmigo. Y José, con muy buen criterio, le responde, mi dueño, tu marido, no me ha reservado en esta casa otra cosa, nada más que tú, porque tiene la total confianza en mi fidelidad. Y añade, ¿cómo pecaría yo contra el cielo acercándome a ti y adulterando contigo? Y claro, le diríamos a José, oye, que contra el cielo no vas a pecar contra Potifar, el marido de esta mujer, pero no. Él en primer lugar coloca al cielo, porque en primer lugar y en primera instancia el pecado siempre se comete contra Dios y luego ya contra la persona o las personas que lo hayamos cometido. Ahora, siguiendo con este segundo punto, uno, como pocos, decir que para llegar a este momento, aquí el hijo pródigo tuvo que dar algunos pasos muy importantes. En primer lugar, tuvo que llegar al convencimiento de que aquel tipo de vida
no le satisfacía. Y es que, queridos amigos y queridos hermanos, mientras nos encontremos cómodos viviendo en pecado, mientras no nos demos cuenta que esta vida no nos llena, que nos falta algo y lo que nos falta es Dios, no vamos a dar el paso de regreso. Pero este joven, después de algún tiempo, se dio cuenta de que aquel tipo de vida no le satisfacía. En segundo lugar, tuvo que llegar al reconocimiento de que había pecado contra su padre. Sí. En tercer lugar, tuvo que estar dispuesto a confesar todo su pecado. En cuarto lugar, hubo un propósito de corazón, pero seguido por el paso, No se quedó tan solo en buenos pensamientos, sino que pensó que lo estaba haciendo mal y que tenía que volver al Padre, pero no solo lo pensó, sino que lo hizo. Mirad cómo lo dice aquí el versículo 18 al 20. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme pues como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, hasta aquí eran pensamientos, pero ahora ya viene la acción. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hubo un propósito de corazón, pero seguido por el paso. En quinto lugar, este joven tuvo que acabar con todos los pensamientos que le llevaban a creer que su pecado era demasiado grande para ser perdonado por su padre. Muchas veces hay personas que dicen, mi vida ha sido tan calamitosa, mi pecado ha sido tan grande que Dios no me puede perdonar. Yo no puedo pedirle perdón a Dios porque de otros sí, pero de mí no me puede perdonar mi pecado. Mentira, esto no viene de Dios ni de su palabra. Estos pensamientos los pone el diablo, que no quiere que acudamos a Dios pidiéndole perdón. Y luego, en sexto lugar, una vez que superó todo esto, vino a su padre. Sí, vino a su padre, pero no vino cuando se hubo reformado, sino que vino tal como estaba. Esto es muy importante también notarlo. Él no empezó a querer cambiar de vida, y el primer día un poquito, y el segundo otro poquito, y el tercero otro poquito, y cada vez dejando más vicios, y cada vez dejando más pecados, y después de muchos de estos pasos, finalmente pensar que estaba en condiciones de acudir al Padre. No, nada de esto. Él vino tal como estaba. Vino con sus harapos, porque allí no era un hijo que volvía, más o menos regularmente vestido. Venía un mendigo, como digo yo muchas veces en tono de broma, venía un náufrago. No sé cuáles serían sus ropas, pero ¿sabéis cuáles son las ropas de los náufragos? Que por suerte salen de un naufragio, vienen con todo roto, vienen sin ropa. Pues más o menos así vendría este joven. Vino, iba a decir con su calzado roto. Yo creo que no llevaba ni calzado. Y sobre todo vino con su semblante demacrado. Cualquiera que lo hubiera visto cómo se fue años antes y cómo regresaba ahora, no hubiera dicho que es el mismo. Es como si una pandemia hubiera pasado sobre él. Ahora aquí hay una enseñanza para nosotros, queridos todos, y es que Dios quiere que acudamos a Él tal como estamos, sin intentar reformarnos, pues esto le toca hacerlo a Él, no a ti ni a mí, porque por mucho que intentemos reformarnos, nunca lo haremos como lo hace el Señor. Recuerdo ahora una historia que tiene que ver con una especie de casting, esto que está tan de moda ahora. Había un anuncio que decía que todos los aspirantes se presentasen a un lugar determinado porque serían examinados para hacer una obra de teatro. Y esta obra de teatro, pues cuando llegaran allá,
ya le dirían en qué consistía. Bueno, fueron mucha gente, como acostumbra pasar en los castings, y él se presentó. Resulta que la obra de teatro era representar al hijo pródigo. Era representar al hijo pródigo. Y enseguida que los examinadores lo vieron a él, desecharon al resto y dijeron: se acabó el casting. Este es el que ha sido elegido. Y acordaron con él que tal día y a tal hora se presentara allí, porque iban a representar esa obra. Él se fue más contento que unas castañuelas. Pero ¿cuál fue el error de él? El error de él fue que el día de la representación de la obra se presentó con traje, se presentó con smoking, con pajarita. Bueno, parecía que iba a una boda. Y cuando lo vieron, no le dejaron representar al hijo pródigo y lo echaron y le dijeron: no nos sirve tal como viene vestido. Usted nos servía para ejemplificar al hijo pródigo tal como vino el otro día, pero ahora no nos sirve, y lo echaron fuera del casting. Pues, queridos amigos y queridos hermanos, sirva esta sencilla ilustración para ejemplificar esto que le ocurrió a este joven. Y es que este joven acudió como estaba. No intentó reformarse, porque esto solamente lo puede hacer Dios. Ahora hay unos cambios en la vida de este joven. En primer lugar, cuando vemos el principio de la parábola, lo vemos que aquel se va exigiendo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero si no le correspondía nada, ¿a qué vienen tantas exigencias? Sin embargo, y después del escarmiento, regresa rogando: yo te ruego que me hagas como a uno de tus jornaleros, no ya como el hijo heredero, me da igual, como uno de estos, me da igual, pero por favor. En segundo lugar, aquel se fue teniéndolo todo. Dice que cogiendo toda la fortuna se fue lejos, a una provincia apartada, mientras que este viene completamente arruinado. Arruinado, como diríamos ahora, sin un duro, bueno, ahora diríamos sin un euro en el bolsillo y casi sin ropa, ni calzado ni nada. Completamente arruinado. En tercer lugar, aquel se fue creyéndose digno de la herencia de los bienes que según él le pertenecían, cosa que no era así. Este viene con la indignación a flor de labios: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En una palabra, algo había cambiado su antigua manera de pensar. Y es que Satanás le ofreció todo, como acostumbra hacer cuando nos tienta, pero luego ni las algarrobas le dio. Y cuidado, que estamos hablando de algarrobas, un alimento que para un judío como era este hijo estaba prohibido, porque era lo que comían los cerdos. Por lo menos los que comían las algarrobas, que eran los cerdos, estaban prohibidos en la ley de Dios. Él, que era el objeto del amor del Padre antiguamente, ahora viene sumido en las más densas tinieblas. Él, que podía estar en la casa del Padre, no ya como un jornalero, sino como el hijo y como el heredero, mirad cómo viene ahora. Él, que podía haber evitado el dolor en el corazón del Padre, esto le daba lo mismo. Le produjo un dolor tan grande que aquel hombre sí que envejecería antes de la hora. Y todo esto por una mala elección. Todo esto ocurrió por una mala elección que tomó. Quiero destacar aquí la importancia de las elecciones en la vida. Hemos de tener cuidado
qué camino tomar, qué lecciones tomamos. Ahora, por encima de cualquier elección de las cosas que tienen que ver con esta vida, está la elección de la salvación. Porque si nos equivocamos, por ejemplo, en la elección de una carrera, pues podremos pagar las consecuencias, pero esto de alguna manera se puede enmendar. Y de hecho ha habido casos así. Si nos equivocamos a la hora de elegir amigos, más de lo mismo. Incluso diré otra cosa, y esto ya es algo más gordo. Si nos equivocamos a la hora de elegir nuestra pareja, pues de alguna manera también tiene arreglo esto. Y que cada cual piense en la manera de arreglarlo. Yo ya sé la mía, pero tampoco quiero meter, como se dice ahora, el cenizo sobre nadie. Son elecciones que aún las más graves, como esta del matrimonio, repercuten en cosas pasajeras, en cosas terrenales. Pero claro, equivocarnos en la elección de nuestro futuro, de nuestra salvación, esto tiene consecuencias irreparables. Bien, ya estamos llegando al final de este segundo vídeo acerca del hijo pródigo. Hasta ahora hemos visto 2 puntos. Hemos hablado en primer lugar, en el vídeo de la semana pasada, de uno como todos, porque en este sentido todos nos hemos perdido así, lo dice el Señor Jesucristo en Mateo. Ahora acabamos de ver en este segundo vídeo, uno no como todos, sino como pocos, porque no son demasiados los que se dan cuenta y regresan. Y vamos a dejar para el día que viene a uno como ninguno. Luego ya veis la cadencia, todos, pocos, ninguno. Pero claro, si hemos de hablar de uno como ninguno, no podemos referirnos al hijo pródigo. Tenemos que referirnos por fuerza al padre del hijo pródigo, Y este vídeo me lo he reservado para grabarlo precisamente el día 19 de marzo, que es el Día del Padre. Y quiero dedicárselo a todos los padres y veremos lo que hace ese padre. Ese sí que fue un padre pródigo, más que el hijo y más que cada uno de nosotros. Ese fue todo un padre pródigo, porque las cosas que hizo ese padre no las hace nadie. Bien, pues, dicho esto, vamos a terminar con una oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la sabiduría del Señor Jesucristo, el enviado tuyo. Qué bien sabía ejemplificar nuestra situación y nuestra condición. Qué sabio era el mejor maestro con diferencia. Con razón decía las gentes, este todo lo hace bien. Qué bien sabe ilustrar aquí lo que es la vida del ser humano, reflejada en un hijo que se va de la casa, que regresa, y qué actitud toma el padre. Oh Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque tu hijo es maravilloso en todos los sentidos. Yo te quisiera pedir que este vídeo pueda ser de bendición, no solamente para los creyentes, que recordemos cuando éramos hijos pródigos, sino para aquellos que todavía no te conocen, para aquellos que todavía no han regresado a tu casa, para que se den cuenta que no deben seguir por este camino, porque les espera la ruina, la desesperación y la perdición. Ayúdales, Señor. Utiliza este vídeo para que se den cuenta. Y hasta la semana que viene, donde te vamos a ver a ti, como un auténtico padre pródigo, recibe nuestra gratitud por todo. Elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.